Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo, ahí está. República Dominicana, muy buenos días. Aquí estamos sobreviviéndole, señores, al virus ya muchísimo mejor, con la voz mucho más clara, y eso pues me hace sentir muy contenta. Puedo hacer una interacción más tranquila con todos ustedes. Y bueno, dentro de todos los casos que tenemos en agenda, sigue siendo todavía el tema del transporte, con unas denuncias hechas recientemente por el senador Antonio Marte, que para algunos, dentro de las maneras de decir las cosas de Antonio Marte, puede resultar simplemente un chiste. Sin embargo, no lo es. Yo creo que es algo de lo que hay que preocuparse, y parece que el director del Intran le tomó la palabra, y por eso los sorpresivos encuentros que se han dado en lugares muy específicos para, por supuesto, practicar de manera sorpresiva la prueba antidoping a grupos de choferes que tienen una responsabilidad bastante grande. Pero nosotros, que somos un país que a veces parece como que ponemos el candado cuando nos han robado 80 veces, y eso parece que es parte de una subcultura que tenemos los dominicanos, como si nosotros no fuésemos a cambiar nunca, como si fuese parte de nuestra idiosincrasia, como si es fuerte parte de lo que nosotros somos, de lo que nosotros sentimos. Es algo que nos superamos, y definitivamente la desgracia en muchas ocasiones se nos enrostra precisamente por esa manía de no ser previsores, de ser preventivos en muchos aspectos de la vida y el impacto que esto tiene en la colectividad. Y una de esas cosas de poner el candado después que no han robado, bueno, pues yo creo que en el tema del tránsito caótico que vivimos aquí en el país, parece insuperable. Y hay una denuncia nueva de las tantas que tenemos y que acumulamos, sobre todo los fines de semana. La destaca hoy el periódico Hoy, con el accidente que ocurrió el pasado 15 de marzo, donde 4 personas perdieron la vida. Y esas personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ahí en el kilómetro 7, en medio de la carretera Sánchez, que es el tramo entre Baní y San Cristóbal. Y eso motivó, por supuesto, después del accidente bastante aparatoso, que entonces se produjera la intervención de la DGCET y de seguridad vial. Pero ya la calamidad y la desgracia había tocado a esas personas que transitan en ese lugar, con denuncias previas de la necesaria intervención de las autoridades en este caso. Entonces, la intervención que te incluye radares, que te incluye los alcoholímetros, que por supuesto entran como flash en algunas zonas, pero no con la permanencia y la rigurosidad que se requiere para ver si nosotros nos vamos encarrilando en esto y vamos bajando la cantidad de personas que mueren por accidentes de tránsito. Los muertos, bueno, los muertos están. Y con ellos la cantidad enorme y las estadísticas que tenemos que ver cada 3 meses cuando se hacen los informes, señores, y solamente las intervenciones se producen cuando ya la desgracia ha llegado. Antonio Marte, vuelvo y repito, entre lo ameno que puede ser, lo ocurrente que puede ser, declaró que si se hacen pruebas antidoping de manera sorpresiva en las principales terminales de autobuses, señores, se quedan todas las rutas sin choferes. Y yo soy de las que pienso que la gravedad de lo dicho por Antonio Marte fue como para movilizar, pero de manera urgente, a las autoridades con un plan sistemático, coordinado, permanente, respecto a esta prueba, que si bien es cierto, es evidente que, aunque parecería que está exagerando el empresario del transporte, que no sindicalista ya, el problema en ese sentido,
señores, no es tanto como la gente se puede creer, y yo creo que eso, sobre todo de las autoridades, tiene que dispararle las alarmas. Fue su forma quizás de criticar la falta de supervisión que se produce en esa materia, que incluye también a parte de los choferes de sus empresas, y en eso tiene mucha razón. Por supuesto que vimos entonces esos operativos sorpresivos de parte de la Intran, haciendo estas pruebas antidoping del transporte, y Milton Morrison, que dice él, promete extender entonces esto a los motoristas, cosa que vemos con mucha, si no con pesimismo, con algún poquito, ¿no?, de falta de credibilidad por las tantas cosas que se han iniciado aquí respecto al tema del transporte, y se dejan a medio talle. Aquí tendríamos que encomendarnos al Todopoderoso para que, como en el pasado, otras medidas que inician con tanta fanfarria y con tanto furor, no nos cansemos demasiado pronto, como ha ocurrido con el mismo tema del alcoholímetro y con otras cosas también. Sin embargo, yo, la verdad, quiero poner énfasis dentro de todas las cosas que se pueden hacer respecto al tema del caos en el tránsito, en el que por lo menos yo, cuando veo las cosas y el tema de fondo, estoy clarísima que todo tiene su origen en una falta de transporte público de pasajeros eficiente, que por eso el caos en el tránsito, que por eso los entaponamientos, y con eso toda la desgracia que eso implica, no solamente con esas expresiones de violencia social, que en muchos casos vemos que termina en tragedia, sino también en un cuidado de la salud mental de la gente. Entonces, esas declaraciones de Antonio Marte sobre el nivel de uso de drogas de los conductores del transporte público no pueden dejarse pasar como si fuera una salida amena, así como está acostumbrado Antonio Marte frente a las cosas que pueden perturbar al legislador con su tono subido siempre, con su forma campechana de decirla. Sin embargo, él es y ha sido uno de los más exitosos empresarios del transporte público, un sistema de transporte público y de carga que ha entorpecido, y eso hay que decirlo, el desarrollo nacional, claro, ineficiente, incómodo, bastante, con un parque vehicular privado que, señores, nos desbordan en el caos, pero tanto el señor Antonio Marte como el señor Juan Ubiere, como todos los que han estado vinculados al negocio del transporte en el país, que lo han secuestrado por décadas, y con ello, por supuesto, el desarrollo económico del país, social del país, yo creo que deberían de ponerse a tono, tomársele la palabra y esto tomarlo más en serio. Hay, además, muchos beneficiarios de las rutas, de esas rutas de corredores que se las reparten, lo hacen sin licitación, lo hacen sin autorización, lo hacen como si fueran dueños de las calles, lo hacen para satisfacer sus aspiraciones y sus negocios personales, y nadie, absolutamente nadie vigila, nadie fiscaliza lo que ocurre. Entonces, que justamente el señor Antonio Marte, además, reconozca que la mayoría de los conductores, señores, la mayoría, vuelvo y repito, exagerado o no, pero hay que tomarle la palabra, porque él ha dicho que la mayoría no supera una prueba antidopaje, y con las muestras que se han hecho, parece que las cosas no andan bien. No en la dimensión que ha dicho Antonio Marte, pero parece que las cosas no andan bien, porque es que de lo que estamos hablando es que encima de todo el caos que tenemos, y que lo padecemos todos los días, y que les acabo de decir en este momento, ahora también se nos sume el hecho de la inseguridad de familias y miles de familias y de personas que todos los días tienen que echar manos a un transporte colectivo caótico, y encima con la inseguridad de un chofer que tiene entonces las limitaciones porque tiene un tema de adicción. Yo creo que eso es grave, de toda gravedad, y no debe dejarse pasar así con sorpresivos muestras y pruebas que ha hecho el señor Milton Morrison, y tomarse entonces de verdad de manera más seria, más sistemática, porque eso a mí por lo menos me creó un horror
que magnifica lo que nosotros vivimos cada día con el caos en el transporte y en el tránsito en estas calles de nuestro país. Señoras, ayer estuvimos, vamos a terminar con una nota más ligera, ¿verdad? Mucho más ligera respecto al día de ayer, porque la verdad es que los problemas nos trascienden. Y esa nota ligera tiene que ver con la entrega de los premios soberanos que fueron ayer. Ayer estábamos nosotros de gala y de fiesta, por supuesto celebrando el arte en República Dominicana. Ahí vimos cómo se entregó el gran soberano a la gran Zoe Saldaña. A mí me pareció fantástico, porque la verdad que la hazaña que acaba de hacer Zoe, que se ha declarado auténticamente dominicana, ganando un Oscar, yo creo que no es poca cosa, y poco hicimos nosotros entregándole el soberano, pero no solamente a Zoe, sino a todos y cada uno de los que pudieron alzarse con esa estatuilla, que no es otra cosa más que el reconocimiento de lo que aquí se hace, a pesar de que normalmente no tenemos como esas políticas públicas que estén dando apoyo permanente al arte en el país. Tenemos que decir que sí, que fue una jornada de nuevo, la número 40, que nos llena de mucha satisfacción. Quiero felicitar al Show del Mediodía, ¿verdad? Y a todos los que de alguna manera pues intervenimos en ese espacio, porque ya por 10ª vez de manera consecutiva pues también logra ese reconocimiento, y ahora también lo ha logrado como programa de variedades. El longevo, son 50 años ininterrumpidos en una programación diaria que ha empezado a reconocerse con todo el revés que tiene ahora, con toda la dinámica, con todas las críticas, no importa, pero bueno, definitivamente impacta, llega, tiene buenos ratings y también fue reconocido. Así es que enhorabuena en esa gran fiesta del arte y de la cultura dominicana. Con esto, pedirles que le den like, que compartan esta transmisión, y agradecer también a la farmacia GBC. 20% de descuento en todas sus sucursales y en todos los medicamentos sin excusa, porque muy cerca de usted hay una Medicar GBC. Lo más importante, suscríbanse a este canal de YouTube, y mañana, que es jueves, antesala del fin de semana, nos reencontramos de nuevo en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Hasta mañana.